Y vamos a hablar con nuestra invitada, Guarequena Gutiérrez. Ella fue embajadora en Chile durante un tiempo en la época de que se generó o se trató de generar un gobierno con el señor Guaidó. Y bueno, tú tienes un trabajo aquí, además pedagógico, en la Universidad del Alba, eres profesora ahí, y me encantaría escuchar, a ver, ¿cuáles son tus primeros sentimientos sobre lo que ocurrió ayer? Nosotros ayer estábamos muy felices y seguimos felices, complacidos y agradecidos, y sobre todo es gratificante ver cómo la ciudadanía venezolana sabe el peso que tiene en haber salido a votar, a ejercer el derecho al voto. Porque recordemos, Fernando, que es muy rico, muy gratificante salir a votar en democracia, pero cuando hay una dictadura, como lo que ocurre en Venezuela, que es una dictadura, hoy han sumado más elementos característicos que los llevan a que hasta Chile los pueda considerar una dictadura. Es muy difícil. Hoy sabemos en este minuto que estoy concediendo esta entrevista y que agradecemos, te lo decía antes, a los medios chilenos que nos mantengan en la palestra, que nos mantengan hablando de la situación, porque las dictaduras también buscan callar las voces dentro de sus países a través de los medios de comunicación. Hay personas en la calle con su vida exponiéndose en este minuto para que se respete la voluntad de la ciudadanía venezolana que se dio ayer en las urnas, en las cuales Edmundo González, nuestro candidato, y que suple a María Corina Machado, a quien no se le permitió inscribirse como candidata, a pesar de haber salido electa con más del 90% del electorado en nuestras primarias que tuvimos, 3,5 millones por encima del violador de derechos humanos como lo es Nicolás Maduro. Esa es la ventaja que tiene hasta este momento, y lo dijo hoy María Corina Machado hace escasamente una hora y media en una rueda de prensa desde Venezuela, con casi el 70% de las actas. Ahora, convengamos una cosa, independientemente que ha recibido una contundente respuesta de varios países, tanto de Europa como Estados Unidos, como por cierto Sudamérica, Chile en particular. Chile fue el primer país que dijo que no podía reconocer un resultado si no es verificable. Así, tal cual. Además lo dijo el propio presidente de la República. Pero una cosa que sí me parece súper delicada es que cuando se señala que un sector ganó con el 65%, o sea, lo que es una paliza, y el otro sector responde que no, que ganaron ellos con un 70%, las posibilidades de que eventualmente alguien diga o recapacite o diga, a ver, mira, son tan fuertes los guarismos que se emplean para decir que se ganó, que la lógica es mantenerse ahí muy firme, y la cosa se resuelve de otra manera. Y eso es el peligro que probablemente hoy día se está viviendo. Sí, cuando nosotros decimos que estamos por encima de Nicolás Maduro por más de 3,5 millones, lo cual realmente, como dices tú, es una paliza de votos, es porque tenemos las actas y las actas de totalización de las mesas electorales. Y estas actas en Venezuela se emiten, además que recordemos que el voto en Venezuela es electrónico. Esto lo emite un software de un sistema de totalización y nos las dio el CNE. El mismo CNE, el mismo órgano electoral que hoy proclama a Maduro como presidente electo, y que hoy también en horas de la madrugada dijo que tenía la mayoría de los votos estaban con el régimen de Nicolás Maduro, que lo habían elegido. Es el mismo órgano rector del cual nosotros tenemos las actas de totalización. Tenemos más casi el 74% de las actas. Nuestros apoderados, que llamamos testigos, se quedaron en los centros electorales hasta hoy, pasadas horas del mediodía, esperando las actas. El mandato de ayer de la unidad a través de nuestra vocera y líder unificadora, además de la oposición venezolana, era nadie sale, ningún apoderado sale de los centros de votación, de su mesa, hasta que no tenga el acta de totalización. Y eso hicieron. Hoy en día tenemos, como te digo, en Venezuela más del 74% de las actas, y ahí en ese conteo es que vemos estos 6 millones y tantos de Edmundo González versus a un 2 millones y tantos de Nicolás Maduro, que lo pone 3,5 millones por encima. A ver, te quiero preguntar, ¿cómo visualizas tú una posible
salida de este entuerto en que se está, porque cuando se están dos muy fuertes, que tienen peso ciudadano, y el otro peso del gobierno, y además peso militar, y nadie cede, y todos dicen que ganaron, y por lo tanto se tiene que resolver eso, ¿cómo ves tú que eventualmente puede darse una resolución? Mira, son momentos muy tensos. Vienen momentos, incluso conversaciones delicadas. Está la Fuerza Armada, que como tú bien lo dices, responde hasta este momento al régimen de Nicolás Maduro, pero hay rangos medios. Y Chile es testigo de excepción de cómo los rangos medios, con el caso del teniente Ojeda, que en paz descanse, solidaridad con su familia, como siempre lo enviamos, y solidaridad con todos aquellos disidentes de la Fuerza Armada de rangos medios. Porque en Venezuela los rangos altos son muy afines al régimen de Nicolás Maduro, porque ellos también, por cadena de mando, tienen mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país. Pero los rangos medios sufren lo mismo que la ciudadanía venezolana. Tienen un salario que no les alcanza para vivir, tienen familias, tienen hijos que no tienen acceso a las medicinas, también tienen años que no se ven con su familia, que es la realidad del teniente Ojeda. La realidad del teniente Ojeda reflejaba cómo es la vida de los rangos medios de la Fuerza Armada venezolana. Separación familiar, disidencia, escribiendo las memorias, fueron torturados, estuvieron presos, el sueldo no alcanzaba, llegaban a otro país buscándose techo y comida, igual que muchos venezolanos. Es decir, que esta migración de venezolanos, de casi 8 millones de personas que vemos por el mundo, de los cuales Chile ha recibido muchísimo, es la misma realidad que vive la Fuerza Armada dentro. Esto es una lucha de largo aliento, porque además el traspaso de mando por constitución en Venezuela debería ocurrir el 5 de enero del 2025. Entonces, nos quedan casi 6 meses todavía en los cuales tenemos que mantenernos con los brazos arriba, no desfallecer, con valentía, con mucho foco en que logremos una transición democrática. A ver, Venezuela tiene varias características de todo tipo, pero tiene una que es, hiper envidiada. Tiene, qué sé yo, 1/3 del petróleo del mundo. Y desde ese punto, ¿qué tanto el gobierno venezolano ha usado el petróleo para conseguir apoyo? Porque yo veía hoy día, por ejemplo, el apoyo de China, ¿ya? El apoyo de Rusia. La Rusia de hoy no tiene nada que ver con la Rusia comunista de antes. Para todos los efectos prácticos, Putin es una persona conservadora. Él quiere que vuelva al zar, no quiere que vuelva Stalin. Pero sí son clientes de Venezuela. No son clientes, son acreedores. Acreedores. Le deben. Porque clientes es cuando hay un traspaso de mercancía o de servicio. Son acreedores, ellos cobran. Ellos tienen una deuda por cobrar. Sí. Tienen una deuda por cobrar. Y China es uno de los países a los cuales el Estado venezolano le debemos muchísimo desde los tiempos de Chávez y los tiempos ahora de Nicolás Maduro. Venezuela, como bien lo dices, es un país rico en recursos naturales, en recursos minerales. Uno de ellos es las reservas de petróleo, pero es un país donde no hay benzina. Es un país donde se están produciendo menos de 300.000 barriles diarios. Cuando Chávez llegó al poder en el año 99, año 2000, en Venezuela se producían menos de 4 millones, entre 3.800.000 y 4 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy en día se están produciendo menos de 300.000. Y muchos de esos barriles de petróleo que se producen diario, porque han acabado con la empresa petrolera, acabaron con la meritocracia, acabaron con sueldos competitivos para profesionales formados y técnicos, ingenieros que estuvieran formados en todo lo que es la materia de hidrocarburos. Y lo poco que están produciendo tienen que pasárselo a Cuba, al régimen cubano, para que también le financie las asesorías de mantenerse en el poder. Vemos hoy un reconocimiento de Rusia, de China, pero es porque son acreedores. Ya, ok. Déjame, dentro de esa lógica que es un país que tiene un recurso extraordinario. Y no solamente hidrocarburos, otros recursos, minerales preciosos. Creo que uno de los mayores clientes que tiene, no sé si todavía, yo creo que todavía, es el Estado de California, que siempre compró, incluso en los momentos más ajetreados de relaciones con Estados Unidos, compraba el petróleo venezolano. Y por lo tanto, ahí hay un arma que me imagino los gobiernos la pueden utilizar eventualmente para generar
condiciones de apoyo internacional. Pero esto todo de alguna manera desemboca, y te lo pregunto, Guarequena, desemboca en que la gente, después de salir a votar y darse cuenta que, por ejemplo, sigue la situación tal cual, si no hay cambio, puede llegar a mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿para qué voy a ir a votar de nuevo si es que esta cuestión no avanza? ¿Cómo se de alguna manera se desarticula esta suerte de empate frío y se transforma en una situación que los venezolanos todos estén de acuerdo en que hay que cambiar, por ejemplo, en el ámbito democrático? Mira, hablando con la verdad, manejando las expectativas, yo lo vengo diciendo y sé que es un poco petulante hacer una autorreferencia, pero María Corina también lo dice y quienes tenemos años, más de 2 décadas, luchando contra una dictadura con los autócratas como lo fue Hugo Chávez Frías y como lo hoy es en día Nicolás Maduro Moros, es que las expectativas hay que administrarlas. Poco a poco. Ayer 28 nosotros sabíamos que lo que está ocurriendo hoy podía ocurrir y era lo más factible que ocurriera. Por eso a mí la gente hoy nos preguntaban cómo están. Felices y encantados con el resultado que tuvimos de los votos, porque sin votos nosotros no podemos pelear nada. Sin voto, la comunidad internacional no nos iba a apoyar. Sin votos, el presidente Gabriel Boric no hubiese sacado ese tuit que sacó anoche de apoyo y que fue el primer país que desconoció ese resultado y que dijo no lo puedo reconocer hasta que realmente no haya una verificación de esa cantidad de personas que vimos y que además sabemos que fueron personas que también son militantes del partido que forma parte de la coalición de gobierno y estuvieron en Venezuela y vieron lo que ocurrió. Por lo menos 3 personas que sepamos. Entonces, todas esas personas también tienen que tener una opinión o por lo menos decir qué fue lo que ocurrió. Y Chile tener sus ojos allá. Pero si la gente, las personas, el venezolano, no le hubiese dado el poder que tiene al voto y que además que por muchos años han tratado de torcer la voluntad del sufragio venezolano. Y las personas salieron. Las personas salieron, Fernando. A las 14 horas habían votado más de 10 millones de personas. Si las personas no creyeran en la democracia, si los venezolanos no creyéramos en la democracia, no hubiesen ido a votar. Así de sencillo. Ayer hubiesen dicho, ¿para qué voy a votar? Y hoy las personas siguen en la calle y se mantienen porque el 28 de julio fue ayer y se votó, pero sabemos que no va a terminar allí. Incluso los venezolanos, quizás para ustedes un poco desconocido, pero para nosotros es conocido que aún cuando el órgano rector, que depende de Maduro, porque en Venezuela no hay separación de poderes, porque es una dictadura totalitarista. Nosotros sabemos, los venezolanos saben que teníamos que esperar hasta el 5 de enero. Esto no es un capricho de Maduro, esto es la Constitución. Ahora, dime una cosa, Guarequena. ¿Existe alguna organización donde Venezuela sea parte, que eventualmente tenga mecanismos de resolución de conflictos de este tipo? Te lo digo pensando en, por ejemplo, montones de países que tienen, en Naciones Unidas, tienen una serie de otras cosas, pactos andinos, pactos, donde tú puedes tener de alguna manera presión para que alguien no haga algo que vaya contra los valores democráticos de ese grupo. Hay varios grupos en América del Sur, en América del Norte también. ¿Está Venezuela metido en alguno de estos grupos donde hayan mecanismos para poder verificar el resultado de una elección? Hay demócratas venezolanos alrededor del mundo en las distintas instituciones, como dices tú. Una de ellas es la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, que puede presionar para que haya una totalización. Está el Centro Carter, que también dijo que tenía que verificar. Está en Venezuela, fue una de las organizaciones acreditadas por el régimen de Nicolás Maduro para ser observador electoral. Y también tuvo esa posición hoy. Dijo, tenemos que verificar cómo fue el proceso. Porque realmente no se condice. De hecho, es tan balurdo, y me disculpan a quienes nos escuchan la palabra, pero hubo una totalización que creo que la publicó un medio de comunicación afecto al régimen de Nicolás Maduro, como te digo, del Estado venezolano, que tiene presencia en todo Sudamérica, no voy a decir el nombre, y el conteo de la suma da 138%, 132%. O sea, hasta la mentira para decir cuánto sacó cada candidato, ni eso lo sacaron bien. Entonces, eso no se condice.
no se condice ni siquiera con las apreciaciones que tienen los observadores electorales internacionales que están en Venezuela, los pocos que ellos les acreditaron para entrar, porque recordemos que fueron muchos deportados. Ahora, dime una cosa, Huarquena, ¿tú crees, como mucha gente incluso en Chile lo está diciendo, ¿Ya? No estoy hablando de venezolanos, estoy hablando incluso de personas que son parte del gobierno o personas que son parte de la política, ¿Ya? que creen que de producirse un resultado que parezca fidedigno, y por ejemplo que gane la oposición, eso generaría las condiciones para un retorno de mucha gente que está hoy día en muchos países, sobre todo en América del Sur y en Estados Unidos, de un retorno a Venezuela. Mira, una cosa es el sentimiento de los venezolanos. Hay personas que tienen 8 años sin ver a su papá, a su mamá, abuelos que no conocen a los nietos, hermanos que tienen años 12 años que no se ven. Hay un sentimiento de querer volver, pero ahora hablando de la realidad y hablando a eso me refiero. de también una posible transición democrática, ahí tenemos que hacer también una logística con los países receptores de venezolanos en lo que es logística para las aerolíneas, porque muchos van a volver y muchos van a querer volver masivamente. Entonces eso también puede afectar la economía de países de la región. En Chile, por ejemplo, la comunidad venezolana es una de las que mayores está en el rubro del servicio. Entonces, eso tiene en el sistema de salud también. Pero también sepamos que en Venezuela no están las condiciones. Un médico venezolano hoy en día no te va a ganar en Venezuela, aunque Edmundo González asuma la presidencia el 5 de enero y tenga 6 meses, lo mismo que en Chile. Esas son realidades. Y a mí, como te digo, a veces hay personas que te dicen, no es bueno decirlo porque las personas tienen que querer su país. Pero hay que hablar con la realidad. Y eso es lo que va a pasar. Muchas personas también van a sopesar, muchos venezolanos alrededor del mundo, dónde me va mejor económicamente. Pero también para el venezolano es muy importante cómo te sientas y el valor de la familia. Para nosotros la familia es un valor. Tú que estuviste en Venezuela lo sabes, el valor de la familia. Son bien apegados, eso es verdad. Somos nosotros les llamamos achoclonados. Siempre andan pegados. Exactamente, sí. Nosotros decimos amuñoñados, achoclonados. Sí, es como, eso para los venezolanos eso es un valor y aunque lo digamos así de manera jocosa, eso puede pesar incluso a veces más que el dinero. El estar en la familia, ese vínculo, y por eso es que María Corina Machado lo dice, voy a regresarle los hijos a esas madres que están en Venezuela, que tienen 6, 7 años sin ver a sus hijos, y que a veces ni siquiera por WhatsApp se pueden ver, porque en Venezuela es un país donde el sistema eléctrico también lo acabaron, donde tenemos internet de los peores del mundo, de los más lentos, con menos capacidad, o a veces no hay. Hay estados de regiones del interior del país donde a veces pasan una semana sin acceso a internet. Ya, pero para terminar esa parte de la pregunta, no cabe la menor duda de que el fenómeno inmigratorio en todas partes del mundo ha generado en los últimos 20 años o 25 años, ha generado un flujo que si bien los países los reciben y todo, también se generan un montón de problemas. En algunos casos entran delincuencias distintas a las que tenía el propio país. En otros casos la situación genera cambios en, por ejemplo, la oferta de empleo, porque están dispuestos a cobrar más barato los inmigrantes que los chilenos o los argentinos o los peruanos, y por lo tanto se disminuye la capacidad de ingreso. Desde ese punto de vista, ¿cómo sienten ustedes, tú lo puedes haber visto eso, Huarquena, cómo sienten ustedes que los miran, el resto de América Latina mira a los venezolanos? Mira, hay distintos matices, porque además está como tipificada la migración venezolana de los que salieron hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, y los que han salido en los últimos años. Muchos han entrado a Chile por paso no habilitado, son personas que pertenecen a comunidades mucho más vulnerables, porque el sueldo mínimo en Venezuela es menos de $4. Y entonces esas personas han salido de Venezuela incluso a pie. ¿Cómo se paga un pasaje a Chile por avión o cómo se paga una visa a una persona? Hoy el pasaporte venezolano, que cuesta $320, para luego tú postular a una visa para venirte a Chile.
Entonces, todo esto son variables y son elementos que hacen que tengamos una migración en los últimos años de poblaciones muy vulnerables, que los vemos pasando por la frontera, no solamente a Sudamérica, también vemos la selva del Darién cuando cruzan por México y van a Estados Unidos también, a pedir un asilo en los Estados Unidos. Entonces, vemos una migración que también ha enriquecido muchísimo. El 1% del neto del IVA que se recogió en Chile en el Servicio de Impuesto Interno del 2022 fue de la comunidad venezolana, no fue de la comunidad migrante, de la comunidad venezolana. Esto está en números, lo pueden buscar. Todos los médicos venezolanos que están atendiendo largas listas de esperas que llegaron a zonas rurales de Chile, a regiones de Chile, que tenían 3, 4 años esperando un traumatólogo, 3, 4 años esperando un neumonólogo, 3, 4 años esperando una ginecostetra. Esto también, también son aportes de la comunidad venezolana en los países. Estoy hablando específicamente de Chile, pero también te lo decía, en los servicios somos muy bien valorados porque, bueno, nos gusta atender bien. Esto no quiere decir, y que uno no es ciego a que sabemos que hay una tasa de criminalidad, un tipo de crimen asociado a la población migrante, que también que sabemos que inmigrante y la comunidad venezolana. Tenemos también el Tren de Aragua. Eso no se puede sacar ni se puede tapar, y es parte de lo que nosotros estamos luchando también por reconquistar la democracia. Democracia no es solamente alternancia y calidad de vida, que va casada también con la composición del tejido social. Nosotros en Venezuela tenemos una descomposición social altísima, impulsada y bajo la impunidad del régimen de Nicolás Maduro. El Tren de Aragua nace en una cárcel de la región de Aragua, que fue gobernada por quien era gobernador en ese momento y luego fue vicepresidente de la República, y donde teníamos una ministra de Asuntos Penitenciarios que era amiga y se tomaba fotos y negociaba directamente con los líderes negativos de las cárceles venezolanas. Esto está amparado por el régimen de Nicolás Maduro. Por eso nosotros agradecemos a los medios chilenos, a los políticos de la comunidad internacional, autoridades, personas incluso a veces hasta del mundo artístico, que se han manifestado a favor de la democracia en Venezuela. Esto no es derecha-izquierda, esto es demócratas versus una dictadura, versus personas autoritarias que han impulsado y han creado también el crimen. Eso es interesante por lo que te iba a preguntar a continuación, ¿ya? Que tiene que ver con, uno escucha a Nicolás Maduro como antes escuchaba a Chávez, digamos, y lo que escuchaba eran básicamente, en algún momento dado, eran consignas ideológicas de una izquierda que ni siquiera hoy día está presente en buena parte del mundo, más soviética que moderna. Vemos gobiernos de izquierda como es el del presidente Gabriel Boric, el del presidente Lula da Silva, sí, claro. Petro Gustavo, en el cual están diciendo no podemos reconocer esto, permite que se verifiquen las actas de votación. Ahí viene mi punto. Todas las consignas ideológicas, los discursos, siempre está muy rodeado de consignas, de alguna manera, de frases grandilocuentes que tienen que ver con los poderosos, qué sé yo, que allá, con los otros menesterosos, que por cierto... ¿Qué tan político es el pueblo venezolano? Yo me acuerdo cuando fui, habían un lote de partidos, y habían partidos que habían sido parte de una red institucional de América del Sur, como la Democracia Cristiana, en fin, otra, pero no me pareció encontrar a personas muy ideologizadas. Nosotros tuvimos una democracia de 40 años, una democracia donde sí habían partidos grandes y además partidos de la centroizquierda democrática y de izquierda democrática. Y las personas, había un país próspero donde tu salario te alcanzaba para tener una vida digna, para comprar vivienda propia, para tener unas vacaciones al año, donde trabajabas en una empresa que también te daba beneficios sociales, donde la empresa privada podía crecer también. Entonces, claro que no veías eso de la ideologización que vemos ahora con Maduro, donde Maduro, mira, hubo una campaña en la que Maduro le decía a la persona, no importa si usted no tiene luz, no importa si usted no tiene agua, no importa si frente a su casa no han recogido la basura o tiene un hueco que hace tiempo, un hoyo que no lo sacan, que no lo arregla la municipalidad. Aquí lo que importa es la revolución, y la revolución soy yo. Entonces, ¿cómo eso es una persona que no está construyendo país?
está construyendo su ego, su revolución, que es la misma revolución cubana, que vemos a los cubanos casi 70 años oprimidos en un régimen en el que no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos como es el agua potable. Entonces, eso es lo que vemos en Venezuela. Eso. Ahora, cuando eso pasa, y cuando sobre todo hay elecciones, por ejemplo, y las elecciones eventualmente tienen características de que el régimen pierde, normalmente, porque mucha gente etiqueta y caricaturiza todo aquello que sea de signo contrario a uno. Aquí, por ejemplo, tratamos, la gente que es de izquierda puede hablar muy feo, le trata de momio, facho, etcétera, y la gente que es de derecha como un hacho, etcétera, y todas las cuestiones iguales. Pero lo que sí es interesante es, por eso te preguntaba por el pueblo venezolano. Las consignas que dicen los líderes, bueno, son consignas de líderes, pero finalmente tienen que desembocar en beneficio, porque si no, no lo sostienen. Y desde ese punto de vista, ¿cómo han visto ustedes el apoyo de los partidos de izquierda de América Latina a no solamente el gobierno de Maduro, sino a lo que significa eso? Sí. No, hemos visto partidos de izquierda democráticos, porque es que ser de izquierda no es ser antidemocrático, ni ser de derecha es ser antidemocrático. O sea, reparar en esas caricaturas, en esas caricaturas realmente es lo de menos. Pero a eso ha querido llevarnos Chávez y quería llevarnos Chávez la derecha o la izquierda. Aquí se trata de democracia. Acá en Chile vemos un país, un gobierno antes estaba un gobierno de derecha, ahora es un gobierno de izquierda y hay democracia. Entonces, independientemente de las ideologías, lo que se tiene que respetar es los valores republicanos, que lo vimos además muy bonito y los venezolanos lo anhelamos tanto en el sepelio, en el funeral del presidente Sebastián Piñera, donde estaban los expresidentes, donde estuvieron los poderes del Estado. Eso habla de los valores republicanos de un país, donde hay democracia, porque hay calidad de vida, porque hay derecho a la propiedad privada, donde tú puedes expresar tu opinión sin miedo de que venga acá y te toque en la puerta y te lleve el SEBIN. El SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, o la DGCIN, Dirección General de Inteligencia Militar. Eso en Venezuela, esa conversación que dices tú que tienen ustedes entre chilenos unos con otros, y que no hay, tú llegas a tu casa y tú no estás esperando que te toquen la puerta por esta entrevista que tú me hiciste para llevarte detenido. Y yo ahora me voy a mi casa y sabemos que hay índices de inseguridad en Chile, pero no por razones políticas y no porque aquí yo esté diciendo que el resultado de Venezuela hay que verificarlo. En Venezuela sí. En Venezuela sí. Incluso partidos al expresidente Alberto Fernández de Argentina. De Argentina, sí. Muy, muy allegado al régimen de Nicolás Maduro. Después que lo habían invitado, él dice públicamente que lo llaman de la Cancillería chilena, de la Cancillería venezolana, y le retiran la invitación. ¿Por qué se la retiran? Porque ellos dicen que ellos no pueden garantizar que él sea imparcial, porque él le pidió a Maduro que respetara el resultado electoral. Eso quiere decir que quien no está conmigo está contra mí, independientemente de la Constitución, del poder de la ciudadanía, independientemente de las instituciones. Sí. Desgraciadamente, Guaraquena, se nos acabó el tiempo, pero uno podría hablar muchísimo de situaciones como estas, porque son cosas que pasan de tanto en tanto, no pasan todo el tiempo. A veces la democracia perdura y logra estabilizarse, pero cuando ocurre, peligra todo. Peligra todo porque, yo insisto, cuando tú dices que tú ganaste y el otro dice yo gané. Pero hay que demostrarlo. Claro, el problema es que si tú no lo quieres demostrar, la única opción que tienes es la fuerza. Es mantenerte en las tres coloradas y que esto se termine en una situación de fuerza que puede ser tremendamente feroz. Y él dijo que si él no ganaba había un baño de sangre. Sí, ese fue el minuto de confianza que yo hice ayer en Tolerancia Cero. Fue sobre, entre otras cosas, la frase de Nicolás Maduro respecto a eso. Sí. Sin embargo, tiene que haber un pensamiento a largo plazo, Fernando, porque hoy
justamente también la Cancillería venezolana ordenó la retirada de sus funcionarios diplomáticos en varios países que han manifestado que no reconocen ese resultado, incluyendo Chile. Sí, incluyendo Chile, si no se da la verificación, y que los funcionarios diplomáticos de esos países también fueran retirados de Venezuela. Ahí hay un punto muy importante. En la Embajada de Argentina, en Caracas, hay seis personas del comando de María Corina Machado que tenían orden de captura del régimen de Nicolás Maduro y están asilados. Que bien Chile en su momento también lo hizo con otros políticos venezolanos, a cual se los agradecemos muchísimo. Son horas decisivas y en este momento también está parte de los que son grupos colectivos y grupos al margen de la ley afuera de la Embajada de Argentina en Chile, en Venezuela. Bueno, Guaraquena Gutiérrez, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí hoy día en la noche conversando sobre lo que está pasando en tu país. Muchas gracias.